¿qué tal? Eh, Esta es la coordinadora republicana, mi nombre es José Mario Basalde. El día de hoy tenemos la grata compañía virtual del periodista, abogado y analista político Hugo Guerra. Hugo, bienvenido al programa, espero que te encuentres muy bien. Y bueno, tal vez podemos empezar esta entrevista, bueno, nuevamente agradeciéndote por tu tiempo. Podemos hablar un poco acerca de los resultados, ¿no? Que han salido, me parece, el día de hoy, ¿no? De intención de voto, ¿no? Eh, hay diversas encuestadoras, pero al parecer la tendencia parece que fuera la misma, ¿no? Sigue encabezando las encuestas el señor Lescano, eh, el señor López Aliaga sigue creciendo también, eh, Keiko por atrás, ¿no? Verónica Mendoza igual, Forsyth en caída libre, De Soto también se mantiene, ¿no? Porque dicen por ahí que también tiene un poco escondido, bueno, al menos acá en el sur, en Arequipa, se especula mucho con respecto a que hay gente que se iba a votar por De Soto, pero no lo dice. Un tema también que este señor es pequeño y tipo como reconocido en la ciudad, ¿no? No sé qué ocurrirá en el resto del país. Y bueno, y de ahí vienen ya también los pequeños, ¿no? La sorpresa es el señor Pedro Castillo, ¿no? Totalmente desconocido, menos para mí, ¿no? De Perú Libre. Y Guzmán, pues, que bueno, ¿no? que, está, que está ya, digamos, en la cola, ¿no? Con el izquierdista Salaverry. Bien, Hugo, no sé cuál es tu opinión con respecto a esta foto del momento, ¿no? Porque obviamente todavía faltan muchos días, ¿no? Todavía no podemos decir que esta es la foto final, ¿no? Esta es la foto, digamos, del momento. ¿Cuál es tu percepción al respecto? Gracias, José. Ante todo, muchísimas gracias por la entrevista. Creo que es una obligación ética y moral participar no solamente con la coordinadora republicana, sino tratar de opinar en un debate democrático que ahora está restringido a las redes porque la gran prensa prácticamente ha cerrado sus puertas y no informa, sino que simplemente es propagandista de los candidatos que prefiere. Dicho eso, mira, siempre cuando estudiaba ciencia política nos aclaraban algo. Las encuestas no son fotografías del momento, son pequeñas radiografías, porque te dan información más allá de los números. En el caso de los estudios actuales, ante todo, me parece interesante que empiezan a ordenarse y a hacerse más decentes. Hasta hace 2 o 3 semanas, desde la perspectiva académica y estadística, era imposible que una encuestadora X te dijera eh, eh, tal candidato va adelante y la otra, en el mismo periodo de tiempo que hizo la medición, te dijera no, de ninguna manera. O sea, una decía blanco y otra negro. Eso era imposible. Ahora recién empiezan a sincerarse algunos datos. Y lo que nos demuestra es, pero sí, Johnny Lescano es un caso interesante. No por él, porque él no representa ninguna propuesta sólida, sino porque mantiene la vigencia de una marca registrada en la política peruana que es Acción Popular, Que que muchos, no ha desaparecido. que muchos daban por muertos políticos luego del breve gobierno del señor Merino, ¿no? Así es, muchos pensaban eso, aun cuando Johnny Lescano en puridad no es propiamente acción populista. Él es Johnny Lescano, sujeto que se aprovecha de la marca. Podríamos entrar a un análisis mucho más detenido, pero simplemente
los postulados del fundador y creador del partido, a quien conocí mucho y muy de cerca, don Fernando Belaúnde Terry, no son los que tiene el señor Johnny Lescano. Dicho eso, es un fenómeno interesante. Entonces, el señor Barnechea, el señor Descanseco, el señor Mesías Guevara deben estar jalándose los pelos, porque me imagino que ellos dijeron, acá no pasa nada. ¿Para qué vamos a postular si estamos destruidos? Pero nada que ver. Este, la, No mar sé. la marca estaría sosteniendo, según tu apreciación, la candidatura del Lescano, básicamente. Efectivamente, y tiene mucha recordación en el interior del país. Lo que hizo el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, a quien tuve el honor de conocer y acompañar hasta poco tiempo antes de que se fuera de este mundo, eh, es muy importante porque recorrió todo el país, sembró la idea de la acción, es decir, la puesta en marcha y el trabajo del pueblo, al punto que él se negaba a que le pusieran placas de homenaje y decía, el pueblo lo hizo. Eso ha quedado mucho. Correlativamente, entonces, Johnny Lescano tiene esa recordación que le es favorable, sobre todo en algunos bastiones de provincia, señaladamente en el sur, efectivamente, y algo particularmente en Cajamarca. Pero cuidado, en Lima, Johnny Lescano no tiene una mayoría. Ahí entramos a la parte de la radiografía de las encuestas. No es solamente la foto quien va adelante, sino cómo y por qué. En el segundo término, también tenemos que reconocer otro fenómeno creciente, que es el de Rafael López Aliaga. Antes de pasar Que, a Rafael Pasalía, ¿y tú, digamos, cómo lo enmarcarías a Johnny Lescano? ¿Es una persona de izquierda, centro-izquierda, un pragmático, un advenedizo? ¿Qué es? Al parecer, él se ha hecho conocido como parlamentario por esta permanente fiscalización a las grandes empresas, en nombre de los consumidores, los usuarios, etcétera, etcétera, ¿no? Ha tenido ahí unas guerritas, ¿no? Con algunas empresas, y eso también, digamos, lo han hecho conocido, y creo que ha cumplido, si mal no recuerdo, 3 periodos como parlamentario, si no me equivoco, ¿no? O sea, digamos, tiene una experiencia parlamentaria importante, pero ¿qué es finalmente el escándalo? ¿Cuál es su posición política? Johnny Lescano, si quisiéramos ubicarlo en términos tradicionales, es un caviar que se aprovecha y que flota según la corriente. ¿Cómo? A través de propuestas insostenibles, porque todo lo que hace es populismo en el peor sentido del término. Hace ofrecimientos que fueron propios de la CEPAL en la década del 60 y que él trata de refrescar de una manera demagógica y gravísima ahora. Una Pero propuesta económica de la izquierda que se han quedado en el estado desarrollista, ¿no? No salen de ni ese siquiera, sí, tema, ¿no? sí, y lo peor es que él usufructúa de haber activado una serie de causas que finalmente ni siquiera fueron triunfantes, efectivamente, con algunos temas muy puntuales. Por ejemplo, fue el gran enemigo de la Telefónica. ¿Qué consiguió? Nada, nada. ¿Qué reforma ha promovido? Ninguna. Es pura demagogia. Es el típico político tipo cacique provinciano. Tiene el mérito de estar recorriendo el país y ya desde el punto de vista ético, yo no soy catón y por lo tanto no soy moralista, pero desde el punto de vista ético, que un hombre que representa a la nación y que además ya tiene sus buenos años, se meta en este tipo de líos escandalosos con su vida íntima, prácticamente nos presenta a un ser que ojalá, y esto ya es subjetivo, pero creo que represento la opinión de muchas personas, no llegue porque carece de la ética y de la dignidad que debe tener un presidente del Perú. Y en ese sentido, eh, Lescano tendría el apoyo del partido, digamos,
Lescano estaría siendo respaldado por la maquinaria populista y también, digamos, podríamos sostener que por la provincia, como tú bien has dicho, donde gozaría de cierto prestigio, de cierto apoyo, Lescano estaría canalizando el denominado y muy famoso voto antisistema, que para mí es, digamos, no sé si coincidimos, pero para mí que un voto más que antisistema es un voto, digamos, de indignación, de protesta, de De rechazo, hartazgo. voto radicalizado, ¿no? Así es. ¿Estaría captando ese voto? Pero José, seamos honestos, en el Perú no existen partidos políticos, existen clubes electorales. Y si uno empieza a analizar qué cosa es Acción Popular, es un club electoral que tiene corrientes, una élite desapegada totalmente de la realidad nacional, que es esa élite de derecha que se aprovechó del propio gobierno Acción Populista, del primero y del segundo, y que además desprecia profundamente el sistema liberal porque es pro-mercantilista con ideas populistas que están desfasadas. Pensé que estabas describiendo al PPC. Están cortados casi con la misma tijera. Y también estoy describiendo en parte al fujimorismo, ojo, ¿eh? Pero Bueno, Hugo, tú no te casas con nadie, ¿eh? Ya me he dado cuenta. por eso no me quieren. Pero, digamos, cuando uno hace análisis político y cuando uno opina, uno no puede pretender ser como una monedita de oro a la que todos quieren. Si no me quieren, no me den el espacio, cosa que están haciendo muchos, y ya pues, yo lo busco. Mira, no busco, no quiero, desisto de antemano de cualquier cargo público, sea electoral o del Ejecutivo. No me interesa. Lo mío es el mundo académico y el mundo del análisis. Si no les gusta lo que digo, ¿qué voy a hacer? Piña, pues. Entonces, pero sigamos con Acción Popular. La dialéctica de las ideas que se reflejan muy bien en estas espadas que tienes al costado, ¿no? Donde, digamos, es más rica la pugna ideológica, la confrontación de ideas, ¿no? Exacto. Antes que el mensaje, digamos, oportunista de estos analistas que están atrás del cargo, ¿no? Que están en búsqueda del cargo, ¿no? Dicha sea de paso, José, tú eres un hombre joven y en tu generación hay pocas. Gracias, gracias. Pero en tu generación hay demasiados periodistas, entre comillas, que llevados por sus pasiones, por sus gustos y por sus intereses personales, nos han defraudado de la peor manera. Y ojo que, sin embargo, en la vida periodística, y lo sé después de casi 40 años de ejercicio profesional, se van creando listas y se van dejando huellas que nunca desaparecen. Y aquellos que ahora son mermeleros y prostitutos de la prensa, mañana más tarde, que no se pongan un sombrerito y que no traten de pasar solapas, porque todos están claramente identificados. Ojo, es un tema para tratarlo en su momento. Pero Sí, termino sí, con sí. Y de hecho te comprometo para poder hacer una segunda parte para hablar de eso. Y sí, hay que hacer una culpa, ¿no? Yo ya pertenezco a una generación intermedia, por así decirlo, que pero el ya, muchacho, hombre. que ya ha tenido cargos, ¿no? Por ejemplo, Yamil Osorio en Arequipa, ¿no? Oh, Casi digamos, de mi edad prácticamente, y ha tenido una gestión desastrosa, actualmente acusada de ser parte del Club de la Construcción, los vínculos con el vizcarrismo, es realmente lamentable. Sí, lo tienes al señor de Belaunde, que creo que también tiene mi edad, más o menos, que tiene su agenda propia y ha hecho de los derechos LGTB su banderita y por eso se ha elegido, ¿no? Y en realidad, pues, el señor de Belaunde, tonto no es, ¿no? Por algo es nieto del denominado León del Sur, ¿no? Él viene de una familia de políticos, él sabe muy bien lo que está haciendo, no es una persona bien intencionada, ¿no? Le está capturando un capital político interesante. De eso hablaremos en otro momento. Lo vamos a hacer de hablemos, esta manera. hablemos. Más Pero bien, terminemos con el caso de Acción Popular solamente con decirte eso. Así como hay una élite de derecha desapegada de la realidad nacional, tienes a toda una corriente que se ha metido con el nombre de Acción Popular
a hacer activismo extremista de izquierda. Y tienes en el intermedio, en el sándwich, caviarizado al Lescano, porque el Lescano no pertenece ni a los de arriba ni a los de abajo. Pertenece a un centro errático que coquetea con ambos lados y lo único que le interesa es su propia gestión y sus propios resultados electorales. Un Lo caviar, un conozco, caviar de provincia. Creo que sería más lo apropiado. conozco a Yongi, porque él no es Johnny. El nombre que le pusieron sus padres está en inglés y debe pronunciarse Yongi. Y Yongi Lescano, con respeto por el ser humano, pero con desprecio por el político, no debería ser de ninguna manera el que triunfe en las elecciones, ¿no? Eso desde el punto de vista más objetivo y equitativo. Y cerramos Lescano, ¿no? Qué bueno que hemos recurrido siempre a la confrontación de ideas y no como hacen algunos periodistas de izquierda, caballerones, a la ridiculización, a la falta de respeto, ¿no? Porque muchos han pretendido. No, evidentemente acá nosotros no podíamos al Lescano, pues está claro, pero jamás haríamos mofa de la forma de su cabeza, por ejemplo, ¿no? Cabeza de zapato. No. Lo han tratado de muchas cosas. Yo creo que eso me parece que es una táctica muy baja y al enemigo incluso, digamos, en algunos casos hay que tratarlo con respeto y Siempre. el debate tiene que ser ideológico, ¿no? Entonces, Siempre con respeto. Además, mira, yo que podría hablar de la cabeza de otro, mira la mía, pues. Uno tiene que saber burlarse de uno mismo, ¿ah? y aprovecho para pedirte, ¿no? Bueno, voy a pedirle disculpas públicas a la productora, a nuestra amiga productora, porque ella me pide siempre bien peinado y afeitado. Lamentablemente hoy día fui a buscar a la persona que me corta el cabello, porque en este tema del COVID no puedo ir a cualquier lugar, voy a una peluquería y esta persona no estaba. Así que, querida productora, espero que no te molestes por mi look bohemio castrista, ¿no? Espero que esta vez me disculpes, pero bueno, ya estamos compensando la falta de cabello con el exceso de José Mario y la falencia de Hugo. Yo creo que mi querido Hugo, Hombre, para amenizar la entrevista, sí, tú y yo estamos peleados con el peine, ya. somos revolucionarios digamos, capilares. Así es. Eh, Pasemos a López Aliaga y para ir ya terminando con los pequeños. ¿Qué pasa con López Aliaga? Ahí es bien Acaba de interesante. pelearse con su candidata a la vicepresidencia. Es una señora muy honorable. O sea, ¿por qué la señora no puede decir pues, que hay abuelas terroristas? Yo dije, no sé si tú viste, yo dije en Arequipa que la prensa era una basura y por eso me suspendieron de la Universidad Nacional de San Agustín. Por decir eso, en clase, en el contexto de la libertad de cátedra. Ahora la señora dice abuelas terroristas y también todo el mundo comienza a criticarla. O sea, ¿qué pasa acá con la libertad de expresión, la libertad de conciencia? Yo pensé que el señor, discúlpame, no sé si tú vas a votar por él o vas a apoyarlo, pero yo me he quedado sorprendido de esta actitud del señor López Aliaga. Lo estaba Mira, haciendo, lo estaba haciendo bien, pero ahora me sale con estas cosas extrañas, ¿no? no, pero a ver, veamos algo que es claro. Primero, en mi caso yo no apoyo a nadie. Trato de hacer análisis. Y para hacer análisis tienes que desapegarte y despojarte de tus propios criterios y de tus voluntades. ¿No es cierto? El otro día puse un tuit que dije, no es justo que el jurado electoral pueda expulsar de la carrera electoral al señor López Aliaga. Tampoco es justo que puedan sancionarlo y quitarlo de carrera a George Forsyth y tampoco a la señora Verónica Mendoza, porque uno no puede defender a las personas por los gustos, sino que tienes que defender los principios y los derechos. Y peor todavía, si está formado jurídicamente, no puedes simplemente incurrir en eso que incurren justamente los jóvenes apasionados, quiero llamarlos así, porque finalmente los quiero y los respeto a los muchachos, ¿no es cierto? Soy profesor desde hace 42 años. Estamos hablando de la generación
bicentenaria, ¿no? Los jóvenes de cristal, ¿no? Pero Los jóvenes que tienen los oídos muy sensibles, ¿no? Y les mira, duelen unas afirmaciones no claras y importa, pues, no importa, pero yo los quiero y los respeto. Eh, y los quiero y los respeto, en primer lugar, por ellos mismos. Segundo término, porque tengo hijos de esa edad. Pero tercero, y que para mí es fundamental y me debo a ellos, porque tengo alumnos. A lo largo de mi vida ya he tenido más de 9.000 alumnos. ¿M? Y entonces he visto cómo cambian los pareceres y las voluntades. Alguna vez, hace muchos años, fui también joven. Y hay que entender lo que a ellos les está pasando. Ellos son los jóvenes de la bonanza post-Fujimori. Nunca han vivido, nunca han estado preparados para crisis. Entonces es muy rico ser revolucionario de café. Yo también lo fui en mi momento. Es diferente tener que militar contra una dictadura y de salir a los 12 años, que es mi caso, a ganarme el pan porque si no, no comíamos en mi casa. ¿Ya? Eso te forma de otra manera. Pero hay que entender a estos chicos. Hicieron su gran catarsis. Espero que muchos... Y era justo, porque somos como diablos en botella. Un diablo en botella, tú lo agitas un poquito y revienta. Y los muchachos necesitaban hacer su estallido. Ya lo hicieron. La única esperanza es que muchos de ellos hayan entendido que fueron utilizados. De ahí que defiendan sus derechos, que defiendan sus ideas. No me importa, cuando era niño estuve en la Revolución de Mayo del 68 y vi el gran cambio del mundo, ¿no? Ahora que ya soy mayor, los veo intentar hacer lo mismo. Está bien. ¿Sabes qué es bueno? Probar la calle, probar un gas lacrimógeno, lanzar tus ideas, pero también es sano y es mejor aún reconocer cuando te equivocas. Y yo sí tengo esperanza en los jóvenes. Me acusan de viejo dinosaurio y lesbiano. Por lo menos lesbiano porque me gustan las mujeres, obviamente. ¿Ah? Lesbiano no es un insulto. Viejo tampoco. Y dinosaurio, los dinosaurios bailamos, pues ya qué vamos a hacer. O sea, no se trata de eso. Se trata de apreciarlos. Los jóvenes son nuestro mejor capital, pero que no nos los roben con estupideces y con ideologías extrañas. Los trataron de robar con el senderismo, después los trataron de robar con ideas ultra mercantilistas, ahora que encuentren su centro, pero Bueno, que sean conscientes de sus aciertos y sus errores. algunas ideologías lo que hacen simplemente es justificar los errores propios, digamos, acusando a otros de ser los responsables, ¿no? Siempre somos las víctimas, ¿no? Y realmente yo creo que si hay algo que está pasando mal en el país, todos somos responsables. O sea, acá nadie se puede eximir de decir yo no, no. Si hemos tenido una actitud pasiva, si no hemos cumplido un rol de ciudadanía activa en materia de fiscalización, si no hemos estado participando en el foro público, todos somos responsables. Acá nadie puede decir yo no. Pero regresando, mi querido Hugo, al tema de López Aliaga, porque el tiempo es corto y la productora es muy severa, quisiera por favor que me digas cuál es tu punto de vista del candidato. ¿Qué cosa es lo que ha ocurrido y quién es Rafael López Aliaga? Ante todo, tengo que ser muy transparente. Así como conozco socialmente a Johnny Lescano, conozco mucho más de cerca a López Aliaga. Soy amigo suyo desde hace 30 años. Yo no soy cristiano, yo soy judío, pero respeto mucho su Alumno, posición de ser humano que tiene una vocación religiosa que es difícil de entender. Ojo, si alguien viene a ti y en primera te dice yo me flagelo, tú dices, estás loco. Si alguien te dice yo me pongo un silicio, tú dices, oye, perdón, yo ¿no? no, O si te dice estoy enamorado de la Virgen María, perdóname, no es fácil de digerir, quien pero dice es eso, respetable. quien dice eso es una persona profundamente ignorante, porque Así dentro de la, es. dentro de la tradición judeo-cristiana, lo que ha dicho López Aliaga y lo que hace López Aliaga es algo muy común.
Y es un tema de principios suyos, ¿no es cierto? Y de su praxis religiosa que debe ser respetada. Así como, hablando de jóvenes y también de algunos viejos, hacen con su vida íntima lo que quieran. Quieren ser homosexuales. con su cuerpa, como dirían algunos. Sí, como, como compran un coco las feministas. Van al mercado y ¿qué piden? Coca, ¿no? Bueno, pero vamos a eso. Entonces, como ser humano, es un hombre respetable. He visto, soy testigo de su crecimiento como empresario. ¿Ah? Él sí tiene cómo justificar sus ingresos. Y esto es algo que no se trata en campaña. ¿Quién está financiando a Johnny Lescano? ¿Quién está financiando a Hernando de Soto? ¿Quién está financiando a Verónica Mendoza? ¿Quién financia a Pedro Castillo? El otro te dice, oye, yo tengo plata y hago con mi plata lo que me da la gana. Bueno, pues entonces es respetado. ¿Qué cosa representa López Aliaga? Una posición que no es curiosamente de derecha. O sea, se le podrá percibir como de derecha, pero no. Él te está diciendo, oye, yo represento al capitalismo popular. Yo te estoy planteando alternativas para esa 73, 75% de informales. Y en eso coincide con Hernando de Soto en buena hora. Acá no tenemos una derecha ideológica. Tenemos unas expresiones un poco radicales, porque Rafael sí es radical en sus expresiones, ¿no? Y Fran, no cae bien por eso. Fran Bandino. Así es. Ahora, ¿no debería tener ese estilo? Pues, Mira, yo no he hablado con él desde que es candidato, pero yo hubiese sido el primero a decirle, oye, ten cuidado de la forma que habla. Que votó entre comillas, que le ha pedido la renuncia a su vicepresidenta en la plancha, me parece bien, porque la política es el arte y la ciencia de lo posible. Sin embargo, hay que aclarar, ojalá que eso lo hubiera hecho antes. Implica que no conocía bien la personalidad de quienes estaban con él. Y sin embargo, el pedirle que se retire es válido moral, éticamente. Porque la señora, muy respetable otra vez en sus posiciones, pero es antipolítica, ¿no es cierto? no, Incendia la pradera y lo que no queremos es más líos. probablemente para determinados espacios uno tiene que ser mucho más mesurado, ¿no? Pero yo sí, ahí de repente discrepamos, Hugo, yo sí creo en la libertad de expresión. De repente No, ¿cómo no vamos a discrepar? Al contrario. lo que estamos acá cuestionando es una virtud que es tal vez la prudencia política, ¿no? Eh, Así es. y que evidentemente es una de las virtudes que más valoran los católicos, ¿no? De hecho, la virtud por excelencia del gobernante cristiano católico es la prudencia, ¿no? Y sí, y yo creo que Nelly en ese sentido va a tener que hacer una reflexión personal y analizar si es que lo que ella dijo en ese momento fue oportuno o si pudo utilizar otras palabras. Pero yo sí creo que Nelly, yo particularmente creo que Nelly ha hecho un esfuerzo muy grande en el sur por la campaña y es lamentable la situación. Ahora, y para terminar, mi querido Hugo, yo creo que vamos a tener que tener otra entrevista Con después. todo gusto. Yo creo que eh, la campaña ha estado bien encaminada. Y sí, comparto contigo que López Aliaga representa una suerte de capitalismo popular, ¿no? Que de repente está encarnada en una expresión de otro gobernante impopular chileno, que no vamos a mencionar, Así es. pero que dijo que él quería hacer del país un país de propietarios y no de proletarios, ¿no? Y, Así es. y eso me parece completamente válido, ¿no? Y si hay que rescatar algo de López Aliaga es que es un tipo transparente, es que dice lo que piensa, ¿no? Exacto. No estamos acostumbrados. Es lo A, que piensa. a Rafael le pasa lo que a mí. Hablamos fuerte, duro y claro. ¿Te gusta? Lo tomas, no te gusta, no lo tomas. Pero Yo, claro, yo igual. hay una diferencia. Yo no postulo nada, él sí. Pero déjame, A mí lo que me preocupa, Hugo, es López Aliaga tiene como base política el voto, digamos, católico, orgánico, y el voto evangélico. A mí lo que me preocupa es la presencia del voto evangélico, porque, o sea, yo no sé hasta qué punto puede haber una convergencia en algunos asuntos, y eso tú lo debes saber muy bien, porque también eres una persona que ha estudiado el tema de las religiones.
hay puntos en los que sí de acuerdo y hay puntos en los que no. O sea, nosotros, Claro, yo al menos creo en un Estado laico. O sea, yo creo en un yo Estado laico, también. pero yo no creo tampoco digamos, en el laicismo, ¿no? Que es más bien radicalizar lo laico, ¿no? Y hacer que el Estado, pues, no tenga, digamos, una posición, sea, digamos, absolutamente neutral, que no tome en cuenta las tradiciones de la sociedad, en este caso peruana católica, o al otro extremo que es, no sé, constituir un Estado teocrático, ¿no? Un Estado, digamos, donde haya prohibiciones, porque rige, pues, no sé, el Corán, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, a mí me Pero preocupa eso. mira, no podemos hacernos eco de las caricaturas. Sin embargo, dos precisiones. Una la puse en el Twitter, que es una de las pocas vías donde puedo expresarme políticamente, y mencionaba algo. En un sistema político democrático liberal, sí hay que mencionar el tema religioso. Lo que no se debe hacer es hablar de la praxis personal, porque entonces vamos a entrar en un mundo de debate infinito y vamos a generar más confusión en vez de diálogo y encuentro. Por eso, lo que la señora candidata a la vicepresidencia, a quien no conozco, eh, cometió como error es no entender la psicología del pueblo, en el sentido político, no en el sentido principista, que la aplaudo, la admiro, porque es capaz de defender sus ideas. Y el último punto, para no dejarlo en el aire, Y ¿por para, qué y para ir terminando, porque la productora nuevamente me ha nos va a dicho, matar a ti y a mí? me ha dicho que sea breve, por favor. Pero terminemos con esta idea. Mira, yo en privado, cuando me llamaste para hacer la entrevista, te comenté, soy enemigo del gatopardismo. ¿Qué se ha venido haciendo durante todo este tiempo? Los últimos 2 años en particular. Se ha cambiado todo, ¿no es cierto? Se dio golpe de Estado, se sacó el Parlamento, se puso otro Congreso, se han cambiado las normas electorales, las normas judiciales. Ok, ¿qué cosa ha cambiado en el fondo de la República? Nada. En eso estriba el gatopardismo, hacer la finta de que todo cambia para que no cambie nada. Esa expresión proviene de Lampedusa, de la De novela. Lampedusa. Y al final de cuentas, ¿por qué Porqui, el popular Porqui, Rafael López Aliaga, está calando? ¿Y qué es lo que le falta a otro querido amigo como es Hernando de Soto? Ha puesto el dedo en la llaga. Es el único que se ha atrevido a decir y a confrontar directamente a Odebrecht y a la corrupción, que es el problema Sí. transversal de la política, la economía y la sociedad en el Perú. Y los medios Por eso y es los que está medios de teniendo comunicación también. La crítica y y la los medios de crítica comunicación. que Darte son el lujo de, un oligopolio mediático, ¿no? darte lujo, como lo ha hecho López Aliaga el otro día, de ser entrevistado en un periódico importantísimo, o que fue en su momento importantísimo, ¿no? Y criticar a los accionistas principales de ese medio en plena entrevista, hay que tener lo que seguramente, sobre todo en el lado morado, falta, ¿no? Ya te imaginarás que. No, hay fuego en el 23 del señor que le gusta los 100 metros sin vallas. Sin vallas. Bueno, terminamos la entrevista con una sugerencia literaria de nuestro gran amigo Hugo Guerra. Hay que leer El Gato Pardo, de Lampedusa. Ya como la Lampedusa. Gran novela, italiano. Y bueno, es el momento cultural, la parte final del programa. Y Griego, te agradezco mucho por haber accedido a esta entrevista. Yo estoy seguro que vamos a volver a conversar. Creo que están quedando muchos temas, hay mucho por hablar y esperemos dar nuestra cuota ahí digamos, en el análisis con respecto a lo que está pasando, ¿no? Haciendo lecturas, ¿no? Y yo creo que es interesante tu posición, que es la posición, digamos, que como calificaban a Raymond Aron, ¿no? Un, un observador comprometido, ¿no? A mí me gusta mucho la figura de Raymond Aron particularmente, ¿no? Me parece interesante el rol que cumplió como analista digamos, en este contexto de la posguerra en
Francia, ¿no? Me parece que es un tipo brillante particularmente. Y me parece que tú vendrías a ser nuestro Raymond Aron, Ojalá. ¿no? Mira, soy simplemente, y con esto concluyo, un alumno que tuvo la oportunidad de tener como maestro en Alemania a Jürgen Habermas. Y Habermas, ¿qué nos repetía? Siempre discrepé con él porque era en el fondo antisemita y muy de izquierda para mi gusto, pero siempre nos decía algo que me quedó. Ustedes pueden tener todos los enemigos que quieran, pero nunca tengan como enemiga a su conciencia. Ya enemigos tengo muchos, amigos tengo varios, pero puedo dormir tranquilo y creo que eso es lo que deberíamos hacer en el punto político. Y también conociste en Alemania, para terminar ahora sí, conociste en Alemania a Ratzinger, porque entiendo que ellos estuvieron juntos. Te voy a comentar algo que le puede interesar a los arequipeños. Brevemente, porque si no, Sí, ya siento el golpe atrás de la productora que me dice, cuando, el, te estás excediendo. cuando vino el cardenal Ratzinger, porque todavía no era papa, a Lima, a un congreso de teología, me pidieron que lo acompañara y que le traduje, hablaba español relativamente el cardenal Ratzinger, obviamente inglés, pero me pidieron que lo acompañara por el idioma alemán. Y tuve el privilegio de acompañarlo en el vuelo de ida, el vuelo de regreso y su breve estadía en Arequipa, donde fue el Congreso de Teología. Ahí conocí a un hombre notable, extremadamente de derecha para mi gusto. Imagínate quién te dice eso. ¿Ah? Muy radical, pero sin embargo un hombre bueno y un hombre brillante. Y Benedicto XVI es probablemente, está a la altura de Santo Tomás de Aquino, de los grandes intelectuales católicos que han contribuido al desarrollo del pensamiento católico. Es un gran intelectual, ¿no? Él me explicó, Nada que ver con el populista peronista que actualmente dirige las riendas de la Iglesia Católica. Ratzinger me dijo siempre, o me repitió siempre un término, ordnung, que significa la necesidad de que en el mundo haya orden. Lamentablemente eso es lo que nos falta. Ya espero, José, y te agradezco muchísimo que tengamos oportunidad de sentarnos a charlar con un café por lo menos virtual. Un té piteado de repente. Vamos a ver. ¡Uy, qué bueno! Pero con anís del mono. No, tiene que ser como con el Nájar. Mi querido Hugo, un abrazo y estamos en contacto. Abrazo, cordial. Muchas Cuídate. gracias, José.